Que quiero presentarles. En primer lugar, nuestros dos invitados extranjeros. Contamos con la presencia del doctor Diego Delgado. El doctor Delgado, que nos acompaña desde hace muchos años, es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante y es miembro del programa de insuficiencia cardíaca, trasplante y asistencia circulatoria de la University Health Network en Toronto. Y contamos también con la presencia del doctor Emmanuel Finet, que es una de las primeras veces que regresa al país, así que bienvenido. El doctor Finet es especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante y es el director médico del programa del Centro de Pruebas de Ejercicio Metabólico de Cleveland Clinic. También está con nosotros la doctora Lucrecia Burgos, que es staff del programa, y la doctora Rocío Barovila, también staff. Así que bueno, les propongo iniciar la primer charla que está a cargo de la doctora Lucrecia Burgos, es identificación del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, muchas gracias Mirta por la presentación. En estos 10 minutos vamos a tratar de hacer un enfoque inicial de esta mesa, que va a ser una mesa fuerte de insuficiencia cardíaca avanzada. Vamos a hablar de todos los estadios. Como conocemos, a partir de las múltiples sociedades científicas tenemos definiciones americanas, europeas, de la Asociación Americana de Insuficiencia Cardíaca, en la cual tiene múltiples variables y características. Podemos tomar como denominador común que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen severos síntomas, a pesar del tratamiento médico óptimo. Esto se traduce en recurrentes hospitalizaciones y un severo impacto funcional. Si analizamos un poco más en profundidad la definición europea, que es la definición básicamente de los 4 criterios con nuestro grupo de trabajos con la cual nos guiamos, tiene 4 principales puntos. El primer punto, que son pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen síntomas y signos persistentes. Como segundo punto, tienen disfunción cardíaca severa, pero acá me quiero detener que no es solamente fracción de eyección menos del 30%, sino también pueden tener falla del ventrículo derecho, valvulopatías severas no operables, cardiopatías congénitas complejas no operables, como así también péptidos natriuréticos persistentemente elevados acompañados de disfunción diastólica avanzada o anomalías estructurales que justifiquen esta elevación de péptidos. Como nombramos previamente, todas las definiciones hablan de hospitalizaciones recurrentes, pero no solamente diuréticos, sino también inotrópicos o arritmias ventriculares malignas, es decir, ventriculares. Y además, esto tiene un impacto funcional en el paciente, donde esto lo podemos objetivar o cuantificar. Sobre todo, nosotros utilizamos mucho el test de ejercicio cardiopulmonar y también el test de caminata de 6 minutos. Y todos estos 4 criterios principales tienen que ser a pesar del tratamiento médico óptimo. Cuádruple terapia, quíntuple terapia, los coadyuvantes, pero el paciente tiene que tener el máximo esfuerzo terapéutico. Solamente tener la presencia de uno de estos criterios, los pacientes se asocian con mayor riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, como así también mayor mortalidad por todas las causas. Y lo más importante, algo interesante para compartir con ustedes, es un análisis del registro HELP-HF, en la cual a medida que se iban sumando estos 4 criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, pueden ver cómo escalonadamente aumenta la mortalidad. Pueden ver la línea azul en la línea de arriba, la mortalidad al año del paciente que presenta los 4 criterios, que debo anticiparles que esto es frecuente en nuestra práctica. La mortalidad al año es del 70%, en comparación a menos del 30% cuando solo se presenta un criterio. En la práctica clínica, la distribución de los criterios más frecuentes es clase funcional avanzada, el paciente con congestión persistente, los que no toleran medicaciones, el paciente que estaba con sacubitril valsartán 200 miligramos cada 12 horas y ahora no tolera ni siquiera un vasodilatador, ese paciente que tampoco tolera betabloqueantes, ese es un paciente de alerta, y después lo que clásicamente conocemos, hospitalizaciones o requerimientos de inotrópicos. Acá utilicé el poder de las redes sociales, le consulté a más de 100 colegas cuáles son los criterios principales que utilizan o tienen en cuenta a la hora de derivar un paciente para insuficiencia cardíaca avanzada para considerar trasplante. Y llamativamente, o creo que no es ninguna sorpresa, en la cual los 2 criterios principales fueron múltiples eventos de insuficiencia cardíaca o requerimiento de inotrópicos, es decir, criterios duros, criterios avanzados, criterios fuertes. Y acá voy a tratar de desmitificar un poquito esto. ¿Qué es lo que sucede en el mundo real? Me gustaría poder compartirles un poco más de evidencia en relación de cómo se comportan los pacientes con insuficiencia cardíaca que evolucionan a formas avanzadas, pero lamentablemente hay muy poca.
Les voy a compartir la experiencia de un condado de Minnesota, es un condado muy pequeño, de unos 150.000 habitantes, que es muy interesante. Hicieron un trabajo prospectivo que incluyeron 4.500 pacientes que se les diagnosticó de nuevo insuficiencia cardíaca. Y evaluaron a tan corto tiempo como 6 años cómo evolucionaban. Aquellos pacientes con FEBI reducida, casi el 15% a 6 años evolucionó con formas avanzadas de insuficiencia cardíaca. Pero miren acá esto, el 11% de levemente reducida y preservada también evolucionaron a formas avanzadas. Es decir, 1 de cada 10 pacientes que se le diagnostica de nuevo insuficiencia cardíaca, a 6 años va a desarrollar una forma avanzada. Eso es un dato muy interesante. Y además, independientemente de la fracción de eyección, acá la fracción de eyección es solamente un dato más, el pronóstico fue similar. Es decir, los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca pueden ver que presentaban una sobrevida casi de 4 años y hospitalizaciones, una media de 5 hospitalizaciones tan solo a 2 años. Entonces me gustaría que todos los presentes que están acá, que ya se está llenando la sala, me gustaría que hagamos un ejercicio y pensemos cómo se imaginan un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, cómo es, qué edad tiene, qué etiología, está internado, está en la UCO, lo veo en consultorio. Así que me gustaría que se imaginen un poco esto. Y yo les voy a compartir 2 casos que fueron derivados este año para evaluación de trasplante. Son 2 pacientes, que uno son de la provincia de Buenos Aires y otro del interior. El primer caso es un paciente con una miocardopatía dilatada, de origen familiar, con disfunción ventricular muy severa, con una insuficiencia mitral severa, con sarcopenia, requerimientos de inotrópicos, presentaba falla renal, hipertensión pulmonar, Holter ambulatorio con arritmia ventricular recurrente, y cuando ingresa dependiente de inotrópicos presentó empeoramiento intrahospitalario con requerimiento de balón de contrapulsación y tuvo que realizarse un trasplante de emergencia con el riesgo que confiere. Ese paciente tuvo por suerte una buena evolución, pero se realizó un trasplante de alto riesgo en un paciente con algunas características avanzadas. Y el segundo caso es un caso muy diferente. Este es un paciente que también fue derivado este año. Era un paciente de unos 40 años con una miocardopatía hipertrófica no obstructiva, que venía, la realidad es que bastante bien, con disnea de esfuerzo únicamente, pero evolucionó con disfunción ventricular, con biomarcadores aumentados, con un test de ejercicio cardiopulmonar con todos parámetros de alto riesgo, disnea clase funcional 4, y esa medicación que ustedes le quisieron dar para ayudarlo no lo toleró. No solamente le hizo bien, sino le hizo peor. Este paciente fue evaluado para trasplante y se encuentra en lista electiva. Con lo cual, acá los 2 mensajes principales de esta sesión es que insuficiencia cardíaca avanzada no es sinónimo al paciente que requiere inotrópicos o que está en shock cardiogénico, y tampoco la insuficiencia cardíaca avanzada es sinónimo de FEBI reducida. Como pueden ver, 1 de cada 10 pacientes con FEBI preservada va a evolucionar a formas avanzadas, y aún hay etiologías que son más frecuentes, las infiltrativas, que son cada vez más frecuentemente diagnosticadas, las hipertróficas, y acá también tenemos en nuestro país la endomiocardofibrosis. Entonces, acá el mensaje que ponemos sobre la mesa, y básicamente mi principal objetivo de la charla para transmitirlo a ustedes, es cómo podemos identificarlos y cuándo podemos derivarlos. Ya sabemos qué es la insuficiencia cardíaca avanzada, pero lo más difícil es cómo bajar esto a la práctica. Es por eso que hace 2 años nos juntamos con Mirta y con Rocío, desmenuzamos las 3 definiciones que vimos inicialmente y tratamos de elegir una mnemotecnia un poco pegadiza y romántica, parece una canción de Luis Miguel, pero lo que quisimos es tratar de seleccionar una mnemotecnia que incluya todas aquellas variables que fácilmente les pueden ayudar a identificar un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. No me quiero detener en cada una de las variables, son las que previamente venimos mencionando, pero básicamente ténganlas en cuenta porque todos ustedes trabajan con pacientes con múltiples patologías, muchas enfermedades, y la insuficiencia cardíaca probablemente sea una de las enfermedades más que ven en consultorio, así que esto les puede ayudar para cuando se les presente a estos pacientes poder identificarlos precozmente. Y en las prácticas diarias, ¿cuáles son las prácticas de derivación? Es decir, cómo llegan los pacientes, cómo les va. Se analizaron 500 pacientes que fueron derivados a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Algo que es interesante y que es muy parecido a lo que ocurre en nuestra clínica, donde la gran mayoría de los pacientes se encontraban en Intermax 1, 2 y 3. Esta es una clasificación en la cual utilizamos en insuficiencia cardíaca avanzada, que esta clasificación se utiliza básicamente para identificar pacientes de alto riesgo. Y lo más interesante es que de estos 41 pacientes no se les ofreció trasplante cardíaco, y acá el mensaje más importante, el 45% no se hizo porque se encontraban demasiado enfermos. Y en una región como la nuestra, en la cual no tenemos dispositivos de asistencia, que nos va a comentar el doctor Finet, la única opción terapéutica que tenemos es el trasplante. Si un paciente con insuficiencia cardíaca no le podemos ofrecer trasplante porque está enfermo, lamentablemente no tenemos otra intervención para ofrecerles que modifique el pronóstico.
Entonces tenemos que pensar en la ventana de oro, es un estadio que no sea ni precoz, pero cuando el paciente empieza a presentar criterios, progresar su insuficiencia cardíaca, tenemos que pensar en derivarlo. Y si pensamos en el caso 1, una derivación más tardía con todas las comorbilidades, las fallas orgánicas, hipertensión pulmonar, un trasplante de alto riesgo, y el caso 2 era un paciente que fue justo iniciando el periodo perfecto para ser derivado. Y para ir cerrando por cuestiones de tiempo, quiero transmitirles quizás algo un poco alarmante, que es el peor escenario posible en insuficiencia cardíaca, que es la derivación muy tardía, que acá el paciente llega con daño de órgano blanco irreversible, como por ejemplo enfermedad renal o cirrosis hepática. Estos son unos 6 puntos que seleccionamos de nuestra práctica, que es lo que vemos frecuentemente: caquexia cardíaca progresiva e irreversible, que haya un deterioro fulminante y shock, desarrollo de hipertensión pulmonar severa e irreversible, que son todas contraindicaciones al trasplante, desarrollo de falla ventricular derecha, que seguramente el doctor Finet nos va a comentar un poco las implicancias con el dispositivo de asistencia, o el peor escenario es que el paciente muera y no llega a un dispositivo o un trasplante. Entonces, para ir cerrando, como mensajes finales, la insuficiencia cardíaca muchas veces avanzada, muchas veces es la fase final de esta enfermedad, no es sinónimo de requerir inotrópicos, como tampoco de ser febril reducida, y tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Es imprescindible reconocerlo y derivarlos precozmente en la ventana de oro, y es preferible una derivación precoz y no tardía para evitar un trasplante de alto riesgo o, como dije, el peor escenario posible. Y como 2 mensajes para cerrar esta sesión, esta charla: la derivación temprana salva vidas, la insuficiencia cardíaca avanzada, y tenemos que focalizarnos más en los criterios de derivación más que cuáles son los criterios de intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Realmente me parece súper motivadora la charla para que pensemos cuántas veces enfrentamos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Bueno, el tema que yo voy a hablar es sobre las clínicas especializadas en insuficiencia cardíaca. Y para poner en contexto el tema, solamente volver a decir que la insuficiencia cardíaca afecta a más de 64 millones de personas a nivel global, y como sabemos, un 4,5% de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica va a progresar a formas avanzadas en el año. Y esto ya nos contó Lucrecia, el enorme impacto que tiene en las hospitalizaciones recurrentes y en la elevada mortalidad. Las clínicas especializadas en insuficiencia cardíaca lo que pueden ofrecer es un cuidado personalizado y un cuidado con gran nivel de experiencia para pacientes que tienen un muy mal pronóstico si no hacemos una intervención. Y se definen por la capacidad de ofrecer asistencia circulatoria o trasplante. Volver a remarcar la importancia de esta ventana de oro, de que los pacientes deben ser derivados cuando están en clase 3-4, cuando tienen intolerancia a los bloqueantes neuromorales, hospitalizaciones frecuentes, particularmente si requieren inotrópicos, si tienen choques por arritmias o empeoramientos de las funciones renales o hepáticas, e insistir en que derivar a un paciente a una clínica de insuficiencia cardíaca avanzada no es sinónimo de trasplante o de asistencia circulatoria, porque nosotros lo podemos derivar para mejorar su calidad de atención, y esto me parece un concepto importante, y les quiero contar en qué podemos colaborar para el cuidado del paciente que ustedes detecten con insuficiencia cardíaca avanzada. En primer lugar, podemos trabajar en evaluar aspectos etiológicos, como por ejemplo imágenes avanzadas, centello con tecnesio para amiloidosis, podemos ofrecer test genéticos y podemos ofrecer biopsia endomiocárdica. Un segundo aspecto que creo que es de gran relevancia es la posibilidad, a partir de la experiencia del manejo de estos pacientes, de titular e iniciar la medicación que va a modificar el pronóstico de la enfermedad. ¿Y por qué resalto esto? Porque ustedes todos dirían, y seguro que el paciente está medicado si tiene insuficiencia cardíaca. Pero la insuficiencia cardíaca avanzada tiene un círculo vicioso que ustedes deben conocer, que es que el paciente con los bloqueantes neuromorales comienza, a medida que progresa, a tener hipotensión y empeoramiento de la función renal, con lo cual muchas veces sacamos la medicación, y eso, por supuesto,
empeora el pronóstico del paciente. Entonces es muy importante recordar que siempre que la hipotensión es asintomática tenemos que sostener la medicación porque el beneficio es similar a la de los pacientes que no presentan hipotensión. Y el otro aspecto es el deterioro de la función renal. Es muy importante que podamos evaluar si este deterioro de la función renal es reversible o no. Va a ser reversible cuando la función renal puede mejorar con la optimización hemodinámica, cuando no tenemos albuminuria o proteinuria y las imágenes renales no muestran un riñón chico. Y esto es muy importante definirlo porque nos va a permitir reintroducir o titular la medicación. Recordemos que algunas medicaciones como los inhibidores de ISGLT2, el vericiguat, los betabloqueantes, los podemos usar con niveles bajos realmente de filtrado glomerular, entre 15 y 20, y que si el paciente viene crónicamente con un ARNI o un antagonista del receptor mineralocorticoideo y tiene deterioro crónico, también podemos sostenerlo hasta etapas avanzadas, porque en realidad el beneficio de recibir la medicación es superior al evento adverso. Otro tema importante es que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen múltiples episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, por eso las múltiples hospitalizaciones. Y es importante tener un ámbito para contener el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Eso lo hacemos en el ICE-Lounge con administración de diuréticos, administración de inotrópicos intermitentes y de hierro a los pacientes que tienen déficit de hierro. Y podemos asociar diuréticos, furosemida en infusión, asociar acetazolamida como los resultados del ADVOR, asociar hidroclorotiazida como nos mostró el Clorotic y también, como les decía, el uso de levosimendan de manera intermitente. Un registro presentado el año pasado con más de 400 pacientes mostró que la administración intermitente de levosimendan se asocia con reducción de la hospitalización, reducción de las visitas a guardia y que un 40% de los pacientes se encontró vivo y sin hospitalización a un año de seguimiento con una mediana de sobrevida de 24 meses. Así que también utilizamos inotrópicos en infusión intermitente para aquellos pacientes fundamentalmente que ya se encuentran en una etapa paliativa u ocasionalmente en algún paciente que está esperando el trasplante y todavía no está definitivamente en lista. También el aporte del hierro endovenoso, que como ustedes saben, en aquellos pacientes que tienen déficit de hierro, mejora la hospitalización y mejora la calidad de vida. También vamos a evaluar opciones terapéuticas adicionales, ¿no? Y fundamentalmente terapias eléctricas, ablaciones de FA, ablaciones de taquicardias ventriculares y la posibilidad de mitral clip en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral funcional, desproporcionada, que cumplen los criterios del COAPT. Y como ustedes saben, recientemente el ReShape mostró cómo la intervención sobre la insuficiencia mitral funcional disminuye la hospitalización y mejora la calidad de vida. También es muy importante la evaluación pronóstica de estos pacientes. Para eso utilizamos el test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno. Dentro de las variables pronósticas que consideramos se encuentra el consumo de oxígeno pico con un valor menor de 12 y también la relación ventilatoria de BBCO2 que en un trabajo que vamos a presentar pasado mañana tuvo un área bajo la curva en 140 pacientes evaluados en la institución mejor que el consumo de oxígeno. Utilizamos SCORE como el Heart Failure Survival Score que discrimina muy bien el riesgo alto, intermedio o bajo de estos pacientes. Podemos también utilizar el Seattle o el MAGIC. Y finalmente, importantísimo, la educación del paciente en autocuidado, en telemonitoreo, la posibilidad de ofrecérselo, el soporte psicosocial y psicológico. La educación está a cargo del enfermero y además tenemos material escrito y material en la web.
Y el telemonitoreo, en la época de la pandemia empezamos a considerar que esto era una herramienta importante. Hoy tenemos este metaanálisis que nos muestra que disminuye la mortalidad y la hospitalización, y esto desarrollamos una app junto con una compañía startup que es Virtual Sense, una app muy amigable que el paciente baja en su celular, que tiene una vista del paciente donde él contesta preguntas y carga sus signos vitales, y por supuesto un panel de control que vemos los médicos donde se generan alertas y nos comunicamos con el paciente. También hay un grupo de pacientes en el cual en algún momento tenemos que hablar de fin de vida, y para esto es muy importante establecer los objetivos de cuidado, soportar a los cuidadores y derivar a terapia paliativa. Esto lo tenemos que hacer precozmente, y realmente el alivio del dolor y el confort del paciente es sumamente valorado por los pacientes y sus familiares, y tiene que ver con la dignidad de la vida y de la muerte. Como conclusión, ¿qué aportan las clínicas de insuficiencia cardíaca avanzada? Tienen una estructura física y un equipo multidisciplinario que es experto en el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada. Podemos optimizar el diagnóstico, el tratamiento médico, el uso de dispositivos percutáneos, contener los episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca con un manejo ambulatorio, y podemos identificar los pacientes que son candidatos a terapias avanzadas, como la asistencia y el trasplante cardíaco, que ya nos va a hablar el doctor Finet, realizar educación, soporte psicológico y social, e identificar pacientes que requieran terapia de fin de vida. Bueno, les agradezco mucho la participación, y ahora le voy a pedir al doctor Finet que nos hable del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. ¿Funciona así? Estoy esperando a que pongan presentación. Ok, antes de que todo quiero disculparme por tener mi castellano un poco rústico, y no puedo hablar tan elocuentemente como Lucrecia y Mirta, pero voy a hacer lo posible. Así que voy a hablar de lo que hacemos en la institución donde estoy trabajando actualmente, en la Cleveland Clinic. Yo sé que hay muchas de las cosas de las que voy a hablar no están disponibles aún en Argentina, pero espero que lo estén pronto y van a tener una idea de lo que hacemos y opciones que pueden tener estos pacientes. No voy a ahondar mucho en esto, pero en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no avanzada aún, sabemos que hay un énfasis en la optimización de medicaciones betabloqueantes, sacubitril, con valsartán, espironolactona y demás, y sabemos que estos pacientes, cuando se los sigue cercamente, mejoran no solamente la calidad de vida, sino también la congestión, y disminuye la readmisión y aumenta la mortalidad. Y hay una disminución proporcional de la mortalidad entre los pacientes que no tienen medicaciones. Arriba tienen una mortalidad aproximadamente del 35% a los 2 años, y subsiguientemente, cuando estas medicaciones están siendo agregadas, podemos disminuir la mortalidad a un 10% a los 2 años. Hay otro tipo de tratamientos que no voy a ahondar porque son para insuficiencia cardíaca clase 3, y yo voy a hablar de la insuficiencia cardíaca avanzada, pero para que sepan, utilizamos muchas veces el CardioMEMS, como habló Miriam, a gente que tiene apnea del sueño, la presión positiva de CPAP, la ablación para aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular ha mostrado aumentar la sobrevida, y otros dispositivos y demás. Y hay otros dispositivos que estamos usando también para esta insuficiencia cardíaca moderada, además de un desfibrilador y un dispositivo de resincronización cardíaca. También estamos utilizando los MitraClips y los tricuspid clips, los clips tricuspidios y mitrales, para disminuir la insuficiencia valvular.
así como el reemplazo aórtico percutáneo. También tenemos, como dijo Mirta, CardioMEMS para monitorear las presiones invasivas o de la aurícula izquierda en forma remota. Utilizamos también un dispositivo que se llama Barostim, que se implanta por los cirujanos vasculares y activa el nervio vago en el cuello, y eso disminuye también la actividad adrenérgica cardíaca y ha demostrado beneficio. Y últimamente también tenemos dispositivos de contracción cardíaca modulatoria, o CCM, que cambian la contractilidad miocárdica y hacen que en estos pacientes mejoren la función cardíaca y la sobrevida. No voy a hablar de estas cosas, pero sí quiero enfatizar de que el uso de procedimientos, dispositivos y farmacoterapia no tiene necesariamente que ser siempre secuencial, sino que es en una manera integrada. A cada paso que uno ve pacientes puede tratar de ver cuáles de estos dispositivos o procedimientos uno puede implementar. Y por eso es la importancia de referir a estos pacientes a un centro avanzado que tenga todas estas cosas para poder dar a estos pacientes la mejor calidad y sobrevida. Hablamos recién un poco de la insuficiencia cardíaca y presentaron qué es la insuficiencia cardíaca. Y actualmente la definimos por los perfiles de Intermax, que pueden ver ahí. Antiguamente usamos y seguimos usando también la New York Association Class, que se ve 3, 4, y los Intermax que están abajo, ustedes pueden ver del estadio 7 al estadio 1. El estadio 1 es el shock cardiogénico, el estadio 7 son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. Y recuérdame, era la sigla que utilizaban para ver y para demostrar, pero es estos pacientes que tienen ya necesidad de tener inotrópicos o que tienen frecuentes hospitalizaciones o que tienen congestión que es resistente a medicamentos, o aquellos pacientes que ustedes tienen con medicaciones para insuficiencia cardíaca y tienen que disminuir las dosis porque el paciente está progresivamente hipotenso, aquellos que tienen mayores taquicardias ventriculares o un aumento de descargas de los desfibriladores que no están explicadas. Así que todas estas son lo que nosotros llamamos red flags para poder mandar a los pacientes pronto a un centro avanzado. Y en general yo diría que pacientes que tienen una fracción de eyección quizás menos del 30% tendrían que tener un estudio cardiopulmonar por lo menos anual para ver la función, el consumo de oxígeno, porque eso tiene una correlación directa con la sobrevida. Y la insuficiencia cardíaca avanzada no es la insuficiencia cardíaca con función de eyección reducida. Como vimos antes, estos pacientes no toleran las medicaciones que son óptimas por diferentes razones, porque tienen bradicardia o porque tienen hipercalemia, porque tienen hipotensión, porque aumentan la cantidad de falla renal y tienen que disminuir medicaciones como enalapril o Entresto. Así que es importante el reconocer eso. Otras cosas que las medicaciones, por ejemplo, como Entresto que usamos para la insuficiencia cardíaca grado 3, no funcionan, de hecho, en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y también el uso es bastante inconsistente y el beneficio de sobrevida es inconsistente también. Entonces, los aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, recomendamos referirlos a un lugar avanzado, en el cual empezamos haciéndole un estudio cardiopulmonar o metabólico siguiendo por un cateterismo. Y este es una slide compleja, pero este es el sistema de alocación de órganos de los Estados Unidos. El Estados 1 es el nivel de mayor complejidad en el cual los pacientes se trasplantan más rápido, y el estado 6, que está acá abajo, es el resto de los candidatos, pero pueden ver que la gran mayoría de los estados, del 1 al 4, todos tienen que tener shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico está definido para nosotros tan solo por tener una disminución del gasto cardíaco, del índice cardíaco. No necesariamente tiene que tener una falla multiorgánica.
y eso ustedes no saben a menos que le hagan una hemodinamia, un cateterismo de derecho a aquellos pacientes. Así que supongo que muchos pacientes con una fracción de exposición disminuida, menos de 25 o 20, sería recomendable que hicieran un estudio de cateterismo. Así que la mayor prioridad la tienen aquellas personas que tienen dispositivos mecánicos quirúrgicos, en el grado 2 a aquellos que son endovasculares, como el balón de pulsación aórtica o Impella. Después tenemos aquellos pacientes que están ayudados por LVADs, que voy a hablar un poquitito, y que tienen fallas. Después tenemos aquellos que tienen enfermedades difíciles de tratar, como hipertrofia ventricular, o aquellos pacientes con amiloidosis o cardiopatías congénitas y demás. Después tenemos los multiorgánicos y después el resto de las personas. Por eso ha habido un movimiento más grande acerca del manejo del shock cardiogénico. Como saben, aumenta la mortalidad y es importante el poder, cuando los pacientes se presentan con shock cardiogénico, el primero hacer lo posible para salvar el resto de los órganos, después si se puede salvar el corazón y últimamente poder mover ese paciente a un tipo de trasplante o LVAD, que es un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, para que aumentar la sobrevida a largo plazo. La mayoría de los tratamientos por shock cardiogénico han sido negativos, pero hay muchos tratamientos y intervenciones que están siendo tratadas. Estos son todos los clinical trials que están actualmente siendo utilizados. Todos los dispositivos que tenemos tienden a aumentar la presión arterial y aumentar el flujo cardíaco. Sin embargo, ECMO aumenta el consumo de oxígeno por aumentar la sobrecarga. Por ende, vamos a hablar después lo importante que es el poder ventilar a ese ventrículo. Con respecto a las drogas vasoactivas, ninguna ha demostrado ser mejor que otras, en tanto a milrinona o norepinefrina o dobutamina y demás, así que no las usamos mucho. Cuando los pacientes necesitan ECMO, la mortalidad es altísima en diferentes estudios que se han hecho, aproximadamente un 50%, 40-50% de mortalidad en los primeros 10 días. Y como dije, el usar de ECMO mantiene la velocidad de perfusión y perfunde a todos los órganos. Sin embargo, aumenta la sobrecarga cardíaca, por ende aumenta el consumo de oxígeno y hace que aumente el daño miocárdico. Por ende, es sumamente importante el poder, como nosotros decimos, el ventilar el ventrículo, y lo que hacemos es les ponemos un dispositivo que se llama Impella, que saca sangre del ventrículo izquierdo y de esa manera disminuye la aftecarga ventricular, y acá podemos ver la presión de enclavamiento en el persona en shock, después cuando está en ECMO como aún sube y después como baja con el uso de Impella, y esto ha demostrado el disminuir la mortalidad si se usa en forma temprana. Usamos ECMO muchas veces para poder mantener a los pacientes vivos hasta que lleguen a un trasplante, pero así todos aquellos pacientes que han sido que están en lista de espera con ECMO, la mortalidad aún después del trasplante es muy alta, producto a todas las complicaciones que tienen de infecciones, accidentes cerebrovasculares, falla renal y demás. Y es una experiencia acá de ICVA que muestra que la sobrevida en esta institución es también similar al resto de los países de Europa y similar a lo que tenemos nosotros en Estados Unidos. Así que el ECMO es algo que queremos evitar, sí podemos, pero es necesario muchas veces. También usamos balones de contrapulsación aórtica, que si bien no ha demostrado beneficio en la mortalidad en el shock cardiogénico, lo usamos en forma axilar para poder mantener a los pacientes vivos para el trasplante con unos buenos, aproximadamente un 90% de estos pacientes pueden vivir, de hecho, un par de meses, están caminando en la unidad, así esperan a un trasplante. El Impella, que es este dispositivo de flujo microaxial, ha demostrado ser el único dispositivo hasta ahora que ha mejorado la mortalidad en el shock cardiogénico, y nosotros usamos el que es más grande, que se llama 5 o 5.5,
para también hacer que estos pacientes puedan esperar para un trasplante de un corazón artificial. Es el dispositivo que tiene el menor índice de hemólisis comparado con todos los demás. Así que, y generalmente la sobrevida de estos pacientes es en un 67% cuando entran en shock cardiogénico, pero aproximadamente casi un 50% de estos pacientes son trasplantados o les ponen un corazón artificial. La Cleveland Clinic también describimos hace un par de años el uso de un bipela, así que tenemos un impela en el ventrículo izquierdo, como ven a ver ahí, que está puesto por el esternón, y tenemos lo que se llama un impela del corazón derecho. Entonces el paciente ha sobrevivido unos 20 días y después lo pudimos trasplantar, y también hay estudios en los cuales podemos utilizar esta misma tecnología para que los pacientes puedan tener un dispositivo mecánico. La mayoría de los pacientes que estamos trasplantando en Estados Unidos ahora, lamentablemente después del cambio, ha sido aquellos que están en forma aguda, que tienen esos dispositivos mecánicos, y los trasplantamos generalmente dentro de los 90 días. Y eso ha hecho de que disminuya la mortalidad en la lista de espera y que aumente el índice de trasplante, pero también lo que hacemos es disminuimos la posibilidad de que estos pacientes se recuperen. Entonces es un intercambio entre disminuir la mortalidad de la lista de espera, en aumentar el número de trasplantes, pero no le damos tiempo a la gente de que se recupere quizá tan rápido porque los trasplantamos antes. Igualmente la mortalidad es tan grande que decidimos hacer eso porque a largo plazo nos parece mejor. Eso ha hecho de que el número de trasplantes recientemente haya aumentado por dos motivos. Uno, por esto que les acabo de decir, y también por el desarrollo de donantes de muerte circulatoria. Generalmente la forma común de donaciones de muerte cerebral, nosotros hemos instituido desde el 2019 la muerte circulatoria y eso ha aumentado la cantidad de órganos, y los dispositivos ventriculares mecánicos duraderos, los LVADs, han disminuido, y ahora la mayoría que ponemos son aquellos de terapia de destino y no tanto como un bridge, como le llamamos, como un puente al trasplante, sino más que nada de destino. Estos son todos los dispositivos a lo largo de los años, desde el 2013. Este es el HeartMate 2, este es el hardware, y el último es el HeartMate 3, que es el que estamos usando actualmente. Es un dispositivo que no solamente tiene una rotación magnética, sino también tiene una levitación magnética. Entonces, por ende, no tiene una alta cantidad de hemólisis y tiene mayor disipación de calor y una menor índice trombogénico, y son los que ponemos ahora exclusivamente. Y se han demostrado tener una menor incidencia de sangrado intestinal, menor incidencia de accidentes cerebrovasculares y menor incidencia de disfunciones mecánicas de este dispositivo. Así que actualmente es nuestro que llamamos gold standard. La Cleveland Clinic es lo que hacemos más, somos uno de los centros que tiene mayor volumen, de hecho el centro de mayor volumen, y con una sobrevida de aproximadamente el 90% de estos pacientes en el primer año. También somos un alto centro de trasplante con una excelente sobrevida, y hacemos trasplantes multiorgánicos de corazón, pulmón, corazón, riñón, y corazón y hígado. Y últimamente quiero terminar diciéndoles que también hay corazones artificiales. Este es el corazón artificial previo, se llama el SynCardia, que tiene por sí solo una sobrevida aproximadamente del 70% a nivel anual, pero también lo usamos para dejar a pacientes en listas de espera con una sobrevida del 80%. Si bien es una máquina hidráulica de movimiento hidráulica y no de un rotor magnético, y por ende hay una gran alta incidencia de hemólisis que lleva a fallo renal, un 30% de estos pacientes tiene diálisis, y también una alta incidencia de stroke, y además es bastante grande, como pueden ver allá, el dispositivo, el poder de nuestros pacientes. Así que ahora tenemos esto que se acaba de implantar por primera vez hace un par de meses, que es un dispositivo de titanio
que tiene un rotor solo, pero que tiene dos cámaras, una para el corazón derecho y una para el corazón izquierdo. Es completamente levitado en forma magnética y es movido en forma magnética, pero lo importante es que también tiene pulsatilidad, como pueden ver, que parece una pulsación aórtica, y también la posición del dispositivo en el cuerpo cambia el flujo, así que tiene un flujo, por así decir, inteligente de 3 a 12 litros y permite que cuando los pacientes se están ejercitando aumente también el flujo de el gasto cardíaco. Así que está actualmente en investigación, pero la estamos probando en humanos, así que vamos a ver en un par de años, supongo que va a ser el estándar de cuidados. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Emanuel. Realmente me parece muy interesante. Como vos dijiste, no disponemos de alguno de estos dispositivos, pero me parece muy interesante que conozcamos las posibilidades que hay para adelante en el futuro para la asistencia de largo plazo. Realmente me impactó el último dispositivo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar las preguntas. Le pedimos que con ese QR nos hagan llegar las preguntas y yo un poquito, bueno, hasta que me llegue alguna, me gustaría preguntarle a Diego, ¿cuál es tu experiencia y que nos cuentes un poco qué hacen ustedes con pacientes que requieren trasplante y que tienen algunas etiologías particulares, como por ejemplo la amiloidosis, y también un poco qué hacen con el cross-match positivo, en un cross-match de alto riesgo, cómo manejan esas dos situaciones? Okay. ¿Se escucha? Sí. Gracias primero por invitarme. Un placer compartir esta sesión con ustedes. En cuanto a situaciones especiales como la amiloidosis, somos obviamente muy selectivos. Los pacientes que tienen AL, amiloidosis, tienen que tener un criterio muy estricto, que seguimos el criterio de la clínica Mayo, en donde el paciente tiene que ser relativamente joven, menos del 5% de células plasmáticas en la médula ósea, sin ningún compromiso de otro órgano, así tiene que ser puramente cardíaco. Y como saben bien, es muy difícil encontrar estos pacientes con puramente compromiso cardíaco, casi el 5%. Esos pacientes, luego de pasar la evaluación, se los hace el trasplante cardíaco y tratamos de hacer dentro de los 6 meses un trasplante de médula ósea. En teoría es muy fácil, pero hemos hecho en 25 años que estoy en el programa 6 o 7 de estos casos, así que no es muy frecuente. Lo que sí se hace más frecuentemente los pacientes que tienen amiloidosis por transteratina, pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca avanzada, los consideramos para trasplante. Estos pacientes en general no les va bien con asistencia ventricular porque tienen cavidades ventriculares muy pequeñas, y estos pacientes en general les va bien. A veces, en algunos casos, tenemos que considerar la segunda generación de silenciadores, las drogas que actualmente están vigentes para pacientes con transteratina, porque si no se remueve el hígado, la amiloidosis puede recurrir en el corazón. Así que eso es brevemente lo que hacemos con la amiloidosis. En cuanto al cross-match, nosotros hacemos cross-match virtual indudablemente para ir al trasplante, y después el cross-match actual, que es el real, digamos, o directo. En aquellos pacientes que tienen un cross-match virtual más del 80%, entran en una categoría de trasplante distinta. Nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 es el peor en lista de trasplante, lo llamamos 4S, que tiene prioridad dentro de todos los pacientes. En algunos casos hacemos procedimientos de desensitibilización de estos pacientes, tenemos protocolos muy específicos. Esto se da a pacientes congénitos, mujeres que tienen un cross-match de 80-90%. Y el manejo post de aquellos pacientes que van, bueno, el otro tema es que hacemos el panel de cross-match, lo hacemos con cada... lo hacemos muy específico, muy sensible y específico, es decir, hacemos el matching de
de cada componente del HLA. Sí. Es decir, eso sí es muy importante y a veces algunos cross los hacemos pasar y otros los tenemos muy en cuenta y los pretratamos. Y el tratamiento post-trasplante individualmente con inmunosupresión, en muchos casos alta, con inducción, todos estos pacientes. Y bueno, brevemente es cómo manejamos. Gracias, Diego. Hay una pregunta que me parece muy interesante para el doctor Finet, que trabaja mucho en ejercicio, porque nos dicen que los pacientes jóvenes tienen menos síntomas, a pesar de que a veces nos encontramos con función cardíaca muy deteriorada. Esto creo que todos lo vemos. A lo mejor un paciente joven que tiene 15% y nos cuenta que hace algo de actividad física, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Es una pregunta excelente. Me parece... ¿Esto anda? Sí. Quizás mi opinión es un poco sesgada porque soy el director médico del estudio de ejercicios cardiopulmonares, pero realmente es importante el saber que el ejercicio cardiopulmonar o el consumo pico de oxígeno es como cuando uno compra un auto y lo abre y lo mira, lo inspecciona, abre el motor y eso ese es como el ecocardiograma, pero después agarra y lo saca para un test drive y lo acelera y lo lleva a la autopista y ver cómo reacciona. Bueno, ese es el ejercicio cardiopulmonar. Tiene mayor predicción de sobrevida que cualquier tipo de fracción de eyección medida por como sea, y aún para cada fracción de eyección, los pacientes que tienen un mejor consumo de oxígeno tienen una mejor sobrevida, porque el consumo de oxígeno es como si fuese el gasto cardíaco en tiempo real de ese paciente. Entonces, por eso, nosotros lo usamos libremente en pacientes que tienen cualquier tipo de insuficiencia cardíaca y aquellos que están disminuidos por una cuestión ventricular, tratamos de que los referimos a rehabilitación cardíaca para que aumente la cantidad mitocondrial de su cuerpo y eso haga que su cuerpo sea más eficiente con cualquier tipo de gasto cardíaco que tengan al baseline. Y después lo usamos para trasplante también. Y en tu experiencia, ¿qué variable tenés? ¿Cuál es el mayor valor predictivo de las diferentes variables? O si en diferentes situaciones clínicas, edad, obesidad y demás, puede cambiar la variable. Lo mayor predictivo de riesgo es el poder circulatorio, que es el consumo de oxígeno pico más la función sistólica. Además de eso, tenemos obviamente el pico consumo de oxígeno al total, que no le presto tanto atención, sino también al relativo o a cómo sería predecido para esos pacientes. Okay. Y hay diferentes ecuaciones para predecir FRIEND, es la más nueva, pero es la que se ha estudiado menos, la que usamos nosotros desde Wasserman, tan solo porque se ha estudiado más en cuestiones cardiovasculares. También obviamente usamos la slope, la pendiente. Gracias. La pendiente de V y BCVCCO2 como función cardíaca derecha y para calcular el flujo transpulmonar. Y nosotros, de hecho, hemos desarrollado el índice ganancia cardíaco, que realmente muestra el heart rate, el latido cardíaco de pico y la presión arterial de pico, menos la restal dividida por la restal, y habla de la amplitud de estos dos variables, y esa amplitud se correlaciona con el peak VO2. Entonces, a las personas que no tienen estudios cardiopulmonares, pero tienen pruebas de ejercicio de hemodinamia, eso también está correlacionado con un valor menos del 1.1, está correlacionado con la sobrevida, y sería también un buen marcador para poder mandar a estos pacientes a lugares avanzados. Gracias. Así que... Preguntas, no sé si ahí me escuchan, perdón, tenemos algunas otras preguntas del público. Pregunta alguien de Mendoza, Patricia, que una vez que tengamos diagnosticada una insuficiencia cardíaca avanzada, ¿cómo es que la derivamos a una clínica especializada
entiendo, de nuestro territorio argentino, ya que preguntan desde Mendoza. No sé si la doctora Burgos o la doctora Mirta Díaz quisieran contestar esa pregunta. Es muy buena pregunta, porque hablamos básicamente de cómo poder identificarlos y después qué hacemos. La realidad es que en el mundo real nosotros tenemos contacto directo con múltiples clínicas del interior, y en aquellos médicos que no tengamos contacto directo tenemos un programa para estar cerca de los médicos que se llama un plan de médicos integrados, y nos contactamos, porque el paciente con insuficiencia cardíaca puede ser muy heterogéneo. Es un paciente sin hospitalizaciones, sin arritmia recurrente, sin inotrópicos, lo derivan directamente en consultorio, donde tenemos turnos específicamente liberados para poder atender rápidamente estos pacientes, tan rápido como 1 a 2 semanas. Si es un paciente que está, bueno, no lo ves bien y necesito que lo vean ahora, utilizamos, como dijo Mirta, el escenario del hospital de día para hacer una evaluación integral, especialmente los pacientes que son derivados del interior, que en un día podemos hacerle todo y podemos darle una devolución a ustedes sobre cómo está el paciente y cómo consideramos que podemos continuar con su paciente. Y el tercer punto es el paciente que ya está grave, con múltiples internaciones, que hacemos allí derivación hospitalaria por tierra y muchas veces por avión. Así que creo que el contacto y la comunicación es clave para la derivación. Así que, según el interés, podemos establecer contacto posteriormente, pero trabajamos generalmente médico-médico para que estos pacientes no se pierdan en un sistema tan complejo como es el sistema de salud nuestro. Me gustaría... agregar al comentario de Lucrecia, que es súper importante esto de que tengamos o generemos vínculos con médicos del interior, ya sea del interior del país o de la provincia de Buenos Aires, porque esto no es derivar al paciente y que ya el paciente tenga que mudarse a la capital federal, sino hacer un seguimiento en conjunto. Muchas veces los pacientes reciben una evaluación, se ajustará la terapia o haremos lo que nosotros tengamos disponible en una clínica avanzada, pero el paciente tiene que volver a su lugar de origen y el seguimiento tiene que ser en conjunto, por lo que nos apoyamos mutuamente entre, digamos, los médicos del interior con todas sus herramientas disponibles y nosotros, que a veces contamos con algunas herramientas un poco más complejas, y la idea es darle el mejor soporte al paciente. Sí, me parece súper importante este concepto de que el manejo de la insuficiencia cardíaca es de un equipo. No es de un médico, uno no puede manejar solito en su consultorio un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Así que esto de tener el equipo también con el médico, o sea, nosotros sumarnos al equipo del médico que vive en otro lugar, me parece un concepto súper importante. Y Rocío, aprovecho para hacerte esta última pregunta que tenemos acá, que dice, ¿cuándo un paciente es candidato para una estrategia de hospital de día de diuréticos? Ponen. Perfecto. Creo que un poco pensar en la estrategia de hospital de día de diuréticos y pensar en el éxito de la estrategia es considerar cuál es el paciente candidato. Sin dudas es la selección del paciente adecuado, y para eso la premisa de siempre beneficiar y no dañar, asegurarnos que la estrategia de hospital de día sea una buena estrategia para el paciente. No todos son candidatos. Tendríamos que pensar en excluir a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aguda de novo, es decir, en un debut de insuficiencia cardíaca, donde el paciente tal vez requiere un sostén hospitalario para estudios más completos, pacientes donde su evento tal vez de empeoramiento por insuficiencia cardíaca esté gatillado por arritmias que no estén controladas al momento de la admisión, pacientes con desaturación, requerimiento de oxígeno, pacientes hipotensos. Después, esto ya es un poco más gris, tal vez el tema de la falla renal y la resistencia diurética. Seleccionar muy bien el caso. Nosotros, en nuestro hospital de día tenemos muchos pacientes con falla renal, porque en insuficiencia cardíaca avanzada, y como bien comentaron todos nuestros expositores, suelen desarrollar insuficiencia renal, y con eso aparejado también la resistencia diurética, y contamos con estrategias, como mencionó la doctora Díez, para tratarla, pero tal vez si están empezando con algún proyecto de tener un hospital de día de diuréticos ustedes, empezar tal vez seleccionando los pacientes menos graves, por decirlo de alguna manera, y los más fáciles de manejar, hasta que se solidifiquen en esa estrategia y se sientan más cómodos con el manejo de pacientes un poco más complejos. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar. Nuevamente, gracias por acompañarnos, y por supuesto quedamos a disposición si alguien quiere seguir conversando fuera del estrado. Gracias. Y vamos a tener un break ¿Tenemos break, Rocío? Tenemos un intervalo de 10 minutos y a las 10:45 la plenaria de trastornos del ritmo. Gracias.